Hola chicas y chicos de noveno, en este caso vamos a hacer un breve análisis de los instrumentos número uno, número 2 y número 3. En teoría, el instrumento número uno y número 2 ya debieron haberlo hecho en clase. Esto es solamente un refrescamiento de algunos conceptos o algunas preguntas entonces de estos dos instrumentos. Y el instrumento número 3, ese sí vamos a prestar un poquito más de atención. En el instrumento número 1 dice quiénes fueron los romanos. Habíamos mencionado que era uno de los pueblos o las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Básicamente eso. ¿Por qué destacó la civilización romana? Recuerdan que habíamos visto un video donde precisamente se hablaba de las calzadas, de los acueductos, de la forma de organización, en este caso, ¿verdad? El mismísimo imperio como tal, de los emperadores o los césares, del derecho romano, que fueron las leyes que todavía hasta nuestros días siguen permeando la sociedad occidental. También podemos hablar ahí pues, de otros asuntos como su ejército, que era una potencia mundial en aquel momento, bueno, mundial dentro del mundo que se conocía en aquella época, dentro de otro montón de características. ¿Cuáles son las edades en las que se divide la historia? Si recuerdan, habíamos mencionado edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Cómo vivían los campesinos durante la Edad Media? Bueno, una de las cosas que vimos es que debido a la relación de servidumbre, los campesinos estaban atados a la tierra, debían de trabajar para el señor feudal o para el vasallo, debían de trabajar muchísimo, en muchas ocasiones explotados, en muchas ocasiones con hambre, enfermos, ¿verdad? Entonces las condiciones de vida eran bastante difíciles para estas personas. ¿Cuál es el significado de feudo, feudalismo y señor feudal? Bueno, feudo era el territorio, el feudalismo era el sistema donde unas personas trabajaban, en este caso para el rey o el señor feudal. El señor feudal pues era el dueño o el que administraba ese feudo. ¿Qué influencia tuvo la Iglesia Católica en el gobierno durante la Edad Media? Como habíamos mencionado anteriormente, la Iglesia influenció todas las esferas de la vida cotidiana, ¿verdad? El aspecto social, político, económico, cultural, científico. Entonces marcaba la pauta de lo que debía hacer, de cómo se debía comportar la gente, de qué debía de pensar, qué era prohibido pensar, qué cosas no se debían hacer. Entonces obviamente la influencia fue muchísima. En grupos heterogéneos hagan una propuesta dinámica de manera que logren representar cómo fue la Edad Media. Algunos hicieron dibujos, algunos hicieron obras de teatro, pero recordamos que eso se hizo en clase precisamente. Comente con los compañeros en plenaria acerca de cómo vivía la gente durante la Edad Media. Compare con nuestra época actual y concluya si todavía se conservan algunas ideas, costumbres, tradiciones u otras cosas de aquella época pasada. Bueno, obviamente la Edad Media fue muy difícil para la humanidad. Hubo un gran retraso. Prácticamente se prohibían las ciencias y muchas cosas. Por tanto, no podemos compararla con la vida actual que tenemos, donde hay más derechos, hay más libertades. Tal vez algunos vestigios de la Edad Media pues, se puedan conservar en términos de relación de vasallaje, incluso en algunas regiones pues todavía se puede mantener, cosa que tampoco es que sea buenísimo, ¿verdad? O positivo. Con relación al instrumento número 2, ¿qué aspectos de la economía provocaron la caída del Imperio Romano de Occidente? Si recuerdan, y esto ya hemos sido enfáticos, durante el siglo III después de Cristo hubo una crisis económica debido a la escasez de esclavos, a los problemas con la moneda, el denario que se devaluó, hubo pérdidas o la recaudación de impuestos no eran suficientes para mantener al Imperio Romano de aquella época, ¿verdad? Dentro de otros problemas que estaban a nivel político y que por supuesto también provocaron esa caída. ¿Qué consecuencias provocó la crisis política que vivía el Imperio Romano antes del 476 después de Cristo? Bueno, aquí hablamos de que el Imperio Romano, que fue una época muy convulsa realmente en términos políticos, es decir, pasamos de una república a un imperio con cierta estabilidad, pero posteriormente, debido a una serie de factores como la invasión de los pueblos germánicos, las revueltas campesinas, y sobre todo el poder que adquieren los militares, viene a diezmar, viene a minar las bases de lo que sería la forma de organización del Imperio Romano como tal, y eso provoca pues, su posterior caída. ¿Cuáles son las principales características de la
alta Edad Media. Bueno, si recuerdan, se daba del siglo V al siglo X. En este periodo se terminan de caer o de terminar la forma de organización política romana y empieza a surgir el sistema feudalista, empiezan a surgir algunos imperios. ¿Cuáles son las principales características que se presentaron durante la Baja Edad Media, que va del siglo del siglo XI al siglo XV? En este caso, pues recuerden que ya se consolida el sistema feudalista, hay conflictos, se dan las cruzadas y posteriormente también algunas de las situaciones que se dan precisamente terminan debilitando la forma de organización medieval y van a ir a dar paso a lo que sería el Renacimiento. ¿Cuáles son las principales características del feudalismo? Bueno, tiene una organización, una estratificación social que ya vimos en la práctica anterior, que era prácticamente inamovible, o sea, no podía cambiarse de estratos sociales. Recuerden que teníamos el rey, el alto, la nobleza, el alto clero, los caballeros, la baja nobleza, los campesinos, los comerciantes, en este caso campesinos libres, y por último los campesinos de la gleba que estaban sujetos a la tierra. ¿Cuál fue la organización social durante el sistema feudalista? Bueno, es lo que precisamente acabo de mencionar también. Explique cómo funcionaba la economía durante la Edad Media. Pasamos, recuerden, de un gobierno o una forma de gobierno durante el Imperio Romano con una alta eficiencia de recaudación de tributos e impuestos y sobre todo un muy importante intercambio comercial, a una economía de subsistencia, a una economía eminentemente agraria, rural, y donde el comercio, el intercambio comercial era mínimo. ¿Cuáles fueron las principales características políticas del feudalismo? Bueno, recuerden que hubo conflictos entre la iglesia y la nobleza, que también es una característica de la organización política de ese feudalismo. Pero bueno, recuerden que también el rey, que era la principal autoridad, delegaba autoridad sobre los señores feudales para administrar esos respectivos feudos, entonces podían recaudar impuestos, administrar justicia, etc. ¿Cuál es el papel que desempeñó la iglesia durante el feudalismo? Bueno, creo que ya lo hemos mencionado allá arriba, que era un papel sumamente importante, preponderante en la vida de las personas y en todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿verdad? Vamos al último aspecto, que sería el instrumento número 3, y esto es contextualizando un poco con relación a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué fue la peste negra o peste bubónica? Recuerden que fue una enfermedad que azotó sobre toda Europa, la Europa medieval, que mató a muchísima gente. Algunos hablan incluso de una tercera parte, o incluso hablan de la mitad de la población de Europa. Recuerden que la peste bubónica era transmitida por las ratas y debido a las malas o pésimas condiciones de higiene, si habíamos visto el video, ¿verdad?, de los hábitos de higiene de las personas durante la Edad Media, que eran hábitos de higiene terribles, o mejor dicho, inexistentes, entonces nos damos cuenta que precisamente era el caldo de cultivo perfecto para que una pandemia como esta se desarrollara en aquella época. ¿De qué manera afectó la peste negra a las personas de Europa durante la Edad Media? Bueno, la afectó de una manera terrible. Si estamos hablando de que mató entre una tercera parte o la mitad de la población, esto fue una terrible catástrofe en términos demográficos, ¿verdad? Y lo que trae como consecuencia en términos económicos, sociales, etcétera, a la población europea de aquella época. Entonces, por supuesto que las consecuencias y la afectación a las personas fue terrible. ¿Tenían las malas condiciones de higiene que practicaban las personas durante la Edad Media alguna conexión con la peste negra? Por supuesto que había una conexión muy íntima entre los malos hábitos de higiene y la peste negra. Es decir, si las personas se hubieran bañado más seguido, si se hubieran cuidado más con la alimentación, con cómo almacenaban la comida, por ejemplo, bueno, todas estas cosas, no se hubiera muerto tanta gente debido a la peste negra, obviamente. ¿Tiene la peste negra y la actual pandemia del COVID-19 algunas similitudes? Realmente hay que recordar, desde que escuchamos la palabra pandemia, estamos hablando de una epidemia, de una enfermedad que toma proporciones muy grandes. En este caso, recuerden que el COVID primero comienza propagándose, no tenía el rango de pandemia, luego la Organización Mundial de la Salud le da el rango de pandemia, lo que quiere decir que adquiere
proporciones aún mayores. Entonces estamos hablando de que tanto la peste negra como el COVID-19 son fáciles de transmitir. Los dos, o en este caso las dos pandemias, tienen que ver con la higiene de las personas, el contacto entre personas también, pues se puede propagar de manera muy fácil. Entonces sí tenemos, la verdad, muchas similitudes. ¿Qué debemos de aprender tanto de la peste negra como el COVID-19 para el futuro de la humanidad? Bueno, hay que saber algo que es muy importante. La historia es cíclica y muchos acontecimientos se repiten y se siguen repitiendo. Es importante analizar la historia para no cometer los mismos errores. Durante la Edad Media, entonces, se da la peste negra. Bueno, hay que recordar algo. La humanidad siempre, o desde siempre, ha sufrido de pandemias, ha sufrido de enfermedades, ha sufrido de pestes que han diezmado a la población. Esto solamente quiere decir una cosa. Las pandemias, las pestes o enfermedades que han azotado a la humanidad y que han diezmado a la población siempre han existido, es decir, existieron, existen y existirán. La humanidad tiene que saber que eso siempre va a estar presente, que nuestra vida es frágil, que en cualquier momento puede aparecer una pandemia como la que ha aparecido ahora sin previo aviso y que va a afectar el futuro de la humanidad, como ya lo está haciendo, porque una vez que termine la pandemia, ahí no termina la cosa. Van a haber serios problemas para la reactivación económica a nivel mundial. Nuestros hábitos de salud o de higiene, nuestros hábitos sociales, es decir, los saludos, los abrazos y todo eso tan efusivamente ya no van a ser los mismos. Tendremos que cuidarnos más. O sea, ¿qué quiere decir? Que una enfermedad como el COVID-19 puede cambiar el rumbo de la historia y que esto puede pasar ahorita y puede pasar dentro de 10, 20, 50, 100, 200 años, no se sabe, pero en cualquier momento puede ocurrir. Entonces, este instrumento es para que manifiesten un poquito eso. También, y ya para finalizar y no dejar de lado algo que es importante, dentro del mismo instrumento hay unas preguntitas ahí para reflexionar. ¿Qué tanto sabía antes del tema y qué sé ahora? ¿Qué puedo mejorar de mi trabajo? Bueno, sabemos que trabajar en casa es algo nuevo para todos, así que creo que todos podemos mejorar algunas cosas. ¿Cómo le puedo explicar a otra persona lo que aprendí? Bueno, pues, es muy interesante porque a veces la mejor manera de aprender es explicándole a otras personas. Tenemos una guía por acá que es muy facilita. Es una autoevaluación donde usted va a evaluarse usted mismo. Leí las indicaciones con detenimiento. Bueno, marcan sí o no. Si entendieron, subrayó las palabras que no conocía. Bueno, hemos visto varias palabritas, un vocabulario importante aquí en términos de Edad Media, oscurantismo, feudalismo, vasallos, señores feudales, clero, bueno, todas esas palabras son vocabulario nuevo, diría yo. Busque en el diccionario o consulte con un familiar el significado de las palabras que no conocía. Si todavía, después de toda esta explicación, no ha entendido, por ejemplo, qué es un vasallo, qué es el clero, entonces sería bueno que buscaran en el diccionario. Me devolví a leer las indicaciones cuando no comprendí qué hacer. Bueno, eso podría pasar porque algunos incluso me han llamado, profe, es que no sé qué hacer. Bueno, hay que recordar a veces que hay que leer nuevamente las instrucciones. Dice la otra, leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado. Bueno, yo sé que no he leído todo, ni mucho menos, no era necesario que me lo mandaran. Algunos me han enviado los trabajos y los he leído, de hecho que están muy buenos. Algunos trabajos necesitan algunas correcciones, por supuesto, pero bueno, es lo normal. Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado. No sé si realmente hicieron esto, por ejemplo. Me siento satisfecho con el trabajo que realicé. Explico cuál fue la parte favorita del trabajo, si es que la hubo. ¿Qué puedo mejorar la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? Bueno, y creo que con esto daríamos por finalizado, en este caso, el apoyo hacia ustedes, estudiantes de noveno. Me queda pendiente hacer una nueva guía autónoma de trabajo que estaría enviando en los próximos días, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Sigan cuidándose de este COVID-19. Espero vernos muy pronto.